de gestores culturales invitados, ¿no? Y yo tengo el honor de
Hola. Ok. Hola. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok. Buenas noches con todos. Esperamos que se encuentren bien, al igual que sus familiares. Agradecemos que se estén tomando el tiempo de conectarse y acompañarnos en nuestra primera transmisión en vivo, reanudando segundo foro de emprendimiento cultural, con el cual esperamos absolver algunas de sus inquietudes respecto a la coyuntura que estamos viviendo. Y para ello tenemos tres visitas súper importantes. Aldo, hola. Veo que se me fue el internet. Ok. Ok, sí, ya. Bueno, estas visitas que nos acompañan tienen bastante experiencia en lo que es gestión cultural y ellos nos darán su visión del arte en estos tiempos de crisis, ¿no? Vamos a presentarnos cada uno y le voy a dar el pase a María Alejandra para que nos cuente brevemente sobre su trabajo y lo que realiza. Gracias, Olga. Buenas noches. Soy María Alejandra Uruguay, licenciada en Historia y Gestión Cultural por la Universidad de Piura, con estudios de especialidad en Gestión Pública y Gerencia de Proyectos. Durante casi 10 años me he desarrollado en la investigación, documentación, gestión del patrimonio, mediación cultural, así como en formulación, evaluación y gerencia de proyectos culturales. Entre varios de los trabajos que he realizado durante este tiempo incluyen intervención en espacios expositivos, investigación histórica y el proyecto seleccionado por el World Heritage Volunteer Center de UNESCO en beneficio del complejo arqueológico Chan Chan, Patrimonio de la Humanidad en el año 2013. Wow, gracias Mariale por acompañarnos. Gracias a Ahora, ustedes. ahora Carolina Triste, si nos puedes contar un poquito de ti. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy gestora cultural, soy comunicadora, estudio comunicaciones y me especialicé como magíster en gestión cultural. He trabajado en áreas de financiamiento, de marketing y sobre todo lo que a mí más me gusta y me apasiona es la planificación estratégica y diseño de proyectos culturales. De hecho, soy docente también y enseño justamente diseño de proyectos culturales y bases de la gestión cultural en el programa de especialización del Mali, y también soy docente para la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Científica y para la Facultad de Humanidades en la UPC. Sí, eso sería. Muchas gracias, Carolina. David Flores Sora. Hola, muchas gracias por esa invitación y felicitaciones a quienes organizan esto. Yo soy David Flores Sora, soy historiador del arte, egresado por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. En los últimos 12 o 15 años he venido trabajando en los centros culturales y salas de exposición como la Sala Miro Quesada Garland de Miraflores. He trabajado en el Centro Cultural de España en Lima, donde fui coordinador de artes visuales. He trabajado en el IGNA, en la coordinación cultural. Mi práctica ha estado básicamente vinculada al arte contemporáneo, a la curaduría, a la crítica,
a la reflexión en general del arte contemporáneo, lo cual obviamente está muy vinculado con la gestión cultural, la gestión de los emprendimientos culturales en el contexto contemporáneo. Bastante interesante. Gracias. Bueno, mi nombre es Olga Yateque. Yo pertenezco a Cultura Productora, soy la directora de los proyectos de cultura. También soy la coordinadora general del Taller de Estudios Artísticos de Chiclayo y la coordinadora del programa Literar de la Noche de los Libros de Chiclayo también. Y actualmente, bueno, junto con unos compañeros hemos ganado un proyecto de Innovate Perú que ha salido justo por esta coyuntura del COVID. Así que estoy en la producción de eso. Bueno, la idea de este conversatorio ha surgido obviamente porque nos encontramos en una situación bastante difícil, ¿no? El sector cultura definitivamente es uno de los que más se ha visto afectados por la pandemia, ¿no? Y para analizar ahora sí, desde nuestras perspectivas, cómo lo están viviendo ustedes o cómo ven la situación desde donde están y desde donde trabajan, ¿no? Carolina, ¿cómo tú ves el impacto de esta emergencia sanitaria en el sector cultural? Bueno, justo recientemente pude escribir algo sobre eso y hice una reflexión como alineando el sector cultural a cómo el COVID está atacando a las personas. Entonces, justamente las personas más vulnerables son las que tienen preexistencias médicas, etc. Y de la misma manera creo que, así como las personas más vulnerables son aquellas, el sector cultural también tiene un montón de preexistencias no médicas, evidentemente, que ha hecho que este problema nos agarre totalmente desprevenidos y sin, evidentemente, no solo ningún plan de contingencia, sino que de una forma que nos afecta como muy en el fondo, ¿no? A veces hasta se consulta, preguntarnos si es que, ¿cómo vamos a atravesar esto, no? En mi caso, yo tengo, la verdad, el privilegio y la suerte de trabajar en una institución que no se ha detenido y con un equipo que también continúa trabajando conmigo. Lo que estamos haciendo es tratando de repensar en las actividades cómo las podemos hacer ahora que no las podemos hacer de manera física, y creo que en eso nos encontramos varios de los que trabajamos en el sector cultural, pero digo que tengo el privilegio porque sé y tengo muchos compañeros y compañeras que no han tenido esa suerte. Entonces, en realidad ahorita creo que siento que hemos parado y que evidentemente es un poco terrible, creo que también es el momento de pensar no solo desde cómo repensamos las actividades, sino desde cómo queremos seguir creciendo como sector, ¿no? Esto implica muchas más cosas que solo lo que veníamos haciendo y lo que probablemente tengamos que pensar en hacer, sino también en cómo nos articulamos, en cómo exigimos nuestros derechos laborales, en cómo nos articulamos con el sector público, el sector privado, la ciudadanía. Y ese creo que es el gran reto ahorita, porque lo que es evidente, y esto ya es, vamos allá de eso en nuestro sector, es que como veníamos viviendo no es una forma en la que podamos seguir viviendo, ¿no? Y queda más que claro para nosotros los que trabajamos en la cultura. Gracias, Carolina. David, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido el impacto? ¿Cómo lo percibes? Bueno, definitivamente ese estado de emergencia para muchos, digamos, o podríamos decir que ha sacado lo mejor de nosotros. A la par de este enunciado, también valdría la pena dejar en claro que también esto ha evidenciado la forma como el artista es un agente que se adapta y se reinventa. Básicamente todos los que hemos nacido en algún momento de la década de 1980 crecimos en medio de un contexto de crisis, en medio de un conflicto armado interno. Entonces, es muy cerca a nosotros estos escenarios de crisis.
estos escenarios de crisis han permitido, por ejemplo, de que se generen en Lima, la ciudad en donde vivo y trabajo, experiencias únicas y que demuestran ese carácter empático que suelen tener muchos artistas. Por ejemplo, quisiera mencionar el proyecto Cuarenteneando, que es una iniciativa descargable de libre difusión y acceso de los artistas Kenin Young, Carla Giga, Gabriel Flores y Janine Tadja, o Un dibujo por la Amazonía, que es una iniciativa de venta, de donación y venta de obras de arte que tienen como finalidad las comunidades amazónicas. Esto es impulsado por Cristian Mendayán y Miguel López. Bueno, definitivamente el impacto de esta emergencia sanitaria ha sido mayúsculo en todo el sector cultural. Sin embargo, ha dejado en claro, uno, la vinculación que puede tener la propia práctica artística y necesidad de que existan, y ahí coincido con la anterior intervención, mecanismos de vinculación entre el sector privado, público, entre las diversas iniciativas, colectivos. Esto es algo que, bueno, ha demostrado que en red se pueden afrontar mejor estos contextos, estos escenarios de crisis. Sí, muy bien, muchas gracias. Mariale. Bien, efectivamente coincido también con mis colegas respecto a cómo es que hemos sido impactados durante esta emergencia sanitaria. De manera personal, dirijo junto a una socia Clio Cultura y Ciudadanía, que es un emprendimiento de gestión cultural y de comunicación cultural, en donde realizamos la gestión integral de proyectos socioculturales, y nos afectó directamente porque muchos de los proyectos que teníamos andando y a punto de empezar tuvieron que detenerse y quedarse por completo en stand-by, ¿no? Entonces te das cuenta que en nuestra sociedad la cultura no está prevista para poder seguir andando como los demás requerimientos, ¿no? Podemos ver que en otras partes del mundo las librerías no cerraron porque eran necesarias tanto como los alimentos, ¿no? Entonces te das cuenta que también en este confinamiento, en la cuarentena, ¿qué es lo que nos ha mantenido siendo humanos? Las artes. Las industrias creativas, la forma en la que los creadores artísticos y las industrias culturales no se detuvieron. Por más que el mundo se detuvo, todos los creadores y los gestores y los artistas nos mantuvimos creando contenido y lo que había compartiéndolo para poder seguir alimentando nuestro espíritu. Porque al fin y al cabo sí es una necesidad básica la economía naranja, y sí es una actividad productiva, y nos estamos dando cuenta ahora de la necesidad justamente de lo que comentaba David y Carolina, de la articulación entre las entidades públicas y las privadas, la importancia del presupuesto que se asigna también para nuestro sector. Se han dado cuenta justo por el decreto de urgencia, el número 058-2020, para poder inyectar un financiamiento y poder mitigar este efecto económico en el sector cultural y creativo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que este espacio, este tiempo de confinamiento, de cuarentena, es un tiempo también de adaptación para nuestro sector, un tiempo de preparación para los creadores, para los gestores, en donde tenemos que seguir preocupándonos por esa formación y la constante capacitación para poder reaccionar de una mejor manera, porque está bien, a ningún sector le avisó que venía una pandemia de este calibre como para estar preparados y sacar nuestro mejor plan de contingencia, ¿no? Entonces, en la marcha tenemos que ir viendo cuál es la mejor manera de poder sacar nuestras mejores habilidades para poder seguir desarrollándonos. Sí, justamente, ¿no? Como bien lo han mencionado, el arte, las expresiones artísticas son las que nos han estado salvando, ¿no? A nivel mundial. Ha sido bonito, lo bonito, por así decirlo, de esta situación, ¿no? Ver cómo los artistas igual han seguido manifestándose. Bueno, acá en Chiclayo, como yo lo veo, nuestro departamento en sí no es como un consumidor
de cultura, tal cual, ¿no? Siempre hemos tenido un poco de dificultades tal vez para poder acercar a los artistas hacia que el público pueda consumir, ¿no? Lo que es el arte, la cultura, ¿no? Entonces, y ya teníamos nosotros también planeados, con cultura y con la Noche de los Libros, teníamos nuestro cronograma de actividades, ¿no? Para todo este año, y justo pues llegó la emergencia sanitaria, y el inicio fue bueno, van a ser, permiten, bueno, reuniones con menos de menos de 300 personas. Entonces dijimos, bueno, sí podemos todavía realizar actividades, nuestras actividades no llegan a 300, podemos, pero luego ya no, pues, ¿no? Vimos que no, imposible, vamos a tener que postergarlo, no pensamos que iba a ser tanto, en verdad, así que por un tiempo nos quedamos como, ¿y ahora qué hacemos, no? Y como bien han dicho, bueno, ha sido una manera para repensar y reajustarnos tal vez, ¿no? Y ver qué medidas y cómo podemos afrontar esta situación, ¿no? Y una de estas cosas es la que estamos justamente generando hoy día este espacio, porque este segundo foro nosotros lo habíamos pensado, les cuento, para hacerlo en marzo y bajo otra perspectiva, ¿no? Habíamos visto que queremos hacer un foro ecológico, de cultura ecológica, pero ahora, bueno, la coyuntura nos empuja a tomar esta situación para ponerla sobre la palestra, ¿no? Y bueno, hemos visto también que algunos de ustedes han quedado con algún proyecto trunco. Decías, María Alejandra, que tú ya tenías tus actividades que ahorita están en stand-by, ¿no? Uh-huh. Sí, en Clio teníamos ya un par de proyectos de realización de diagnósticos situacionales, bueno, con Clio, que es una empresa, como les contaba, de diseño integral de proyectos aquí en la región La Libertad. Tuvimos que dejar en stand-by el diseño, la elaboración, las evaluaciones, mejor dicho, de espacios municipales en el norte, para poder conocer una fotografía general de cómo es el movimiento cultural, las actividades tradicionales y las industrias creativas, para poder diseñar proyectos culturales, turísticos, artísticos y sobre todo proyectos de educación patrimonial, que es uno de los fuertes de Clio, Cultura y Ciudadanía, ¿no? Proyectos en donde desarrollamos talleres vivenciales para instituciones educativas, para empresas privadas. Y bueno, en esta coyuntura ya teníamos reuniones con instituciones educativas privadas, con públicas, con empresas, con el sector agroindustrial, que es muy fuerte aquí en la región, que apuesta bastante por el desarrollo de las zonas de influencia, pero con esta contingencia todo se tuvo que paralizar porque no hay previsibilidad, no puedes saber a ciencia cierta en cuánto tiempo se van a desarrollar las reuniones o hacer propuestas, presupuestos, porque no hay certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces, lógicamente, los funcionarios, los directivos no pueden programar actividades, acciones sin saber qué es lo que va a haber más adelante, ¿no? Entonces, toca ahora mismo ver cuál es la otra forma de poder llegar a nuestros consumidores, ¿no? A nuestros clientes. Entonces, en eso estamos, reinventándonos, adaptándonos y aprovechando el tiempo de la cuarentena, del confinamiento, para seguir formándonos y capacitándonos en estas áreas tan importantes y todavía aún tan incipientes en nuestro país. Tan incipientes, sí. Sí, y bueno, se han venido dando muchas manifestaciones, algunas tendencias de acción, alguna que les haya parecido tal vez innovadora. Lo que más se ve creo que es esto de las transmisiones en vivo, ¿no? Cuya ventaja obviamente es que, bueno, no hay barreras, ¿no? Pero ¿han podido identificar alguna más? David. Sí, yo quería comentar que, coincidiendo con el comentario anterior, este Senado ha
evidenciado de que prácticamente toda actividad dentro de las industrias creativas está paralizada, es algo que es obvio. Y uno de los espacios más significativos de la ciudad de Lima que ha evidenciado una crisis es el MALI, el Museo de Arte de Lima. Eso incluyó obviamente la dimisión de su director y un museo en el formato que conocemos, que que vive de la taquilla, del ingreso, que viven de activaciones, donde está de por medio mucho el ámbito personal o la experiencia, está afrontando una crisis que probablemente va a ser constante durante todo el año. Y frente a eso, se han dado muchas experiencias, activaciones o proyectos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Museo Larco, aquí en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, que ha hecho una serie que se ha emitido por internet, que ha buscado, a partir de su colección, hacer una proyección con el público. Ahora incluso la idea del público es mucho más amplio, ¿no? O sea, tendríamos el público como la persona que físicamente se acerca, llega al museo, consume alguna de las actividades del museo, puede ser incluso hasta la cafetería. Ahora la idea de público se ha ampliado. Y estos son varios museos que han demostrado este carácter de reapertura, teniendo en cuenta que, bueno, que lo que es inminente que va a ocurrir es que no vamos a regresar a esa normalidad que conocíamos hasta febrero o hasta el 15 de marzo, sino que tendremos que entrar a una nueva normalidad donde estará de por medio nuevas formas de entender la experiencia cultural, la práctica artística. Entonces, en ese sentido, yo, que soy muy vinculado al espacio del museo y a los profesionales del museo, confío y tengo la firme seguridad de que esa idea de museo, del super espectáculo, del blockbuster, de la mega inauguración, es algo que va a quedar por algún tiempo fuera de nuestro foco para dar a una experiencia posiblemente inmersiva, posiblemente vinculante con otros puntos de la ciudad, del país y del mundo, y un museo que cuestione sus propios límites físicos. Sí, claro, pero justamente creo que también sale una duda siempre al respecto de esto. Yo he tenido la oportunidad de ver la serie que mencionas, pero actualmente las producciones y lo que se muestra por las plataformas, por internet, la mayoría son gratuitas, ¿verdad? Entonces, luego surge de pronto la pregunta del artista, ¿no? La inquietud del artista, porque eso no le permite financiar el esfuerzo de la producción que conlleva, ¿no? Igual, o sea, está bien al inicio, claro, que sea gratuito y nos acerca al arte y todo, pero en algún momento el artista, sobre todo el que vive de eso, ¿no? Porque hay algunos que sí toman ciertas expresiones culturales como hobby, ¿no? Pero hay algunas personas que sí se dedican a eso del día, ¿no? Entonces, para ellos, ¿qué oportunidades de desarrollo y creación se podrían identificar ahora? Carolina. Sí, justamente sobre lo que acabas de comentar, por ejemplo, que muchas de estas iniciativas sean gratuitas, creo que también hay otras iniciativas interesantes. Yo he estado observando bastante el sector de las artes escénicas, porque es de mi interés, y he encontrado algunas iniciativas interesantes. De hecho, el sábado pasado compré una entrada para ver una obra de teatro online en una productora que aparentemente ha aprovechado la coyuntura y ha nacido ahorita, porque no sé si se ha reinventado y ha cambiado de nombre, que se llama La Sangre Live. Y efectivamente creo que han encontrado algo interesante, porque uno podría decir, bueno, algo que está muy en discusión en las artes escénicas es que no puede, o cómo vamos a hacer artes escénicas sin ese momento vivo, ¿no? Y sin el aquí y el ahora,
¿no? Es parte de. Entonces han encontrado una dinámica en donde es un en vivo, pero el en vivo es la discusión entre dos personajes que se conectan como a una llamada y ellos hacen el en vivo y tú te conectas a verlo, ¿no? Ahora, y tú dirás, ¿cómo cobran, no? Entonces, lo que ellos han hecho es que estas dos cuentas son dos cuentas de Instagram y tú tienes que pagar tu entrada a través de, es más, una plataforma digital, y una vez que compras tu entrada, das seguir a uno de los dos personajes, que además tiene una historia en su perfil de Instagram, y verlo en el directo que hacen, en el horario que pautean. Y incluso me pareció súper interesante porque además tenían la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, que tenemos las llamadas tan famosas del teatro, y tenían un espacio al final para abrir comentarios y conversar con los espectadores. Cuando yo estuve, cuando me conecté, se conectaron cerca de 42 personas, y como digo, me pareció muy interesante porque realmente creo que encontraron darle la vuelta a el aquí y ahora, en el sentido de que realmente estábamos, o sea, eso que pasara esa noche que yo lo vi, no sería lo mismo que va a pasar ayer o hoy, porque me parece que lo hacen los viernes y sábados, y porque no es lo mismo, ¿no? Eso es importante, y porque además se supieron trasladar ciertas dinámicas que nos hace sentir en el teatro a esa parte digital. Entonces creo que en realidad el repensar pasa por todos lados, ¿no? Pasa desde cómo decir, es un museo, cómo lo voy a replantear, si significa digitalizar mi colección, o que ya lo había estado haciendo, o significa generar otro tipo de experiencia, o generar otro tipo de contenido, ¿no? Ahorita, en este momento, creo que lo que va a pasar es que va a pasar mucho de eso, mucha experimentación, en la cual vamos a ir viendo cómo no solo va a quedar en, claro, el contenido digital, que el contenido gratuito, que definitivamente va a ser toda la primera parte, pero que también en algún momento vamos a ver cómo algunas iniciativas se logran rentabilizar. Y algo que también yo creo que es importante es que no dejemos de lado algo que creo que poco a poco habíamos estado en camino a, como un poco lentamente, y es la profesionalización de nuestro sector, tratando de estructurar nuestros proyectos. Entonces, algo que quizás pasó al inicio, como no sabíamos qué hacer, era como, ya, hay que hacer esto y transmisión en vivo y tal. Pero si ya estamos aquí, como creo que en algún momento mencionó María Alejandra, que tenemos que pensar en estructurarlo, ¿no? No solo a decir, ya hago, sino también qué estructura, qué diseño, qué objetivo, no sé, qué forma hago que mi proyecto no solo sea algo que lo hice, sino que también tuvo una estructura que además va a poder acceder a un financiamiento, que va a poder, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es súper interesante lo que mencionas, eso del teatro. Yo, por ejemplo, hoy día había leído, nunca se me hubiera ocurrido, en verdad, pensar de que algún día se podría ver, no sé, teatro digital. Y hoy día estaba leyendo al respecto sobre eso, sobre una actriz de teatro de acá, de Chiclayo, ¿no? Entonces, para ella obviamente es muy importante el aquí y ahora, ¿no? La presencia del público, el sentir, el de estar conectada tal vez, ¿no? Pero es interesante lo que mencionas porque de alguna u otra forma sí se puede hacer, tal vez no, obviamente, con la experiencia que podrías generar, tener al público en vivo, es decir, de manera presencial en tu mismo espacio, pero la manera de reinventarse de los artistas y de las industrias culturales me parece súper interesante, ¿no? Esta resiliencia que está teniendo frente a esta coyuntura. Genial, gracias por el dato, ¿no? Voy a ver si realmente compro mi entrada yo también. María Alejandra, ¿tú has visto alguna tendencia también en acción que te haya podido llamar la atención? Sí, justo,
lo que me parecía más interesante es ahorita cómo tantos espacios patrimoniales tradicionales del sector de la industria creativa tradicional, como son los sitios arqueológicos, los museos, centros de interpretación, están optando por la digitalización de sus espacios, ¿no? Justo hace poco, creo que el día de hoy, hemos compartido en Clio una visita digitalizada al Palacio Torretagle, en donde se puede tener una visita muy cercana a cada uno de los espacios en este sitio patrimonial. Incluso también Musen ya desde hace un tiempo tenía digitalizadas una muestra completa que permitía interactuar a las personas desde la comodidad de su casa. Lógicamente, este tipo de iniciativas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muy bueno el poder acceder a estos espacios desde tu casa a cualquier sitio en el mundo, porque no es algo que sucede aquí, sino que tienes acceso ahorita a un montón de museos en el mundo entero. Sin embargo, desde el punto de vista de la vivencia, de la parte experimental, sensorial, es algo que todavía vamos a tener que experimentar, cómo hacer para poder complementar esa experiencia que te genera el estar en ese sitio, en ese momento, ¿no? Entonces, este es un momento en el que tenemos que adaptarnos, tenemos que repensar, reinventarnos y sobre todo lo que comentaba Carolina y que comentabas tú también, Olga, respecto a cómo es que se va a tener que prever la organización, el diseño, la planificación de estos proyectos, el generar contenido de calidad que te permita recaudar el financiamiento para poder tener efectivamente ganancias en la realización de este tipo de actividades y proyectos. Claro, porque también, o sea, salir a, por ejemplo, una transmisión en vivo también no es algo tan sencillo, ¿no? Porque, bueno, nosotros con Cultura, como había mencionado al inicio, es nuestra primera transmisión y en verdad es toda una logística detrás, ¿no? Nosotros no lo habíamos pensado nunca que podía ser un poco tan complicado, tal vez porque no estábamos tan familiarizados con las redes sociales, ¿no? Sin embargo, ha sido un momento para aprender y para poder seguir y mantenernos en vigencia, ¿no? Entonces hemos tenido que repensar muchas cosas, en aprender a usar plataformas, en buscar qué plataforma es la más adecuada. Toda esa logística también pues las hacen todas las industrias culturales que ahorita están haciendo pues el teatro, los museos que están haciendo sus transmisiones, ¿no? Entonces no es solamente cuestión, pues algunas personas tal vez podrían decir, ¿no? ¿Por qué vamos a pagar por algo que lo están haciendo así y se ve tan simple, solamente es prender tu camarita y ya, ¿no? No, hay un montón de cosas detrás, ¿no? Que bueno, las personas que estamos en esto, pues lo podemos gozar un poquito más en el sentido de que no tenemos que estar detrás, viendo que no falle el internet, viendo esto, viendo lo otro, ¿no? David, ¿tú quisieras acotar algo más al respecto? Sí, que en esto ya más de 60 días y yo miraría mucho lo que vendría a ser lo que la gente ahora más está consumiendo. Es decir, queda claro que la gente ahora, yéndonos a temas así cotidianos, está consumiendo desde asientos anatómicos para hacer teletrabajo, se están comprando muchos implementos para la casa. Es decir, queda claro que en el transcurso del año, gran parte de nuestra vida va a ocurrir en nuestras casas. A diferencia de lo que pasa hasta el 15 de marzo, de que nuestra casa era un lugar sabida dormitorio, ¿no? Lugar para dormir y para estar el fin de semana. Ahora gran parte de la vida la estamos pasando en nuestra casa. Y eso implica de que se podrían una tendencia o idea que se podría explotar y explorar es el hecho de crear contenidos para la casa. Al igual como se mencionó estas transmisiones de teatro, el hecho de que pueda haber una experiencia pagada
para que tú la veas en tu casa. Algo vinculado a las artes visuales o un elemento, es decir, una reproducción de tu pieza de arte favorita. Viene a mi mente Los funerales de Atahualpa Montero, por ejemplo, que está en el Mali, enmarcada, lista para colgar y que te pueda llegar a tu casa. De pronto, así como es lo más requerido en estos momentos, ¿no? Esas tiendas para armar tú mismo muchas cosas y que sirvan para implementos para pasar muchas más horas en tu vida de lo que usualmente estabas. Lo otro que he notado es que plataformas de autoeducación como Doméstica o Creana ha sido el momento donde estas dos plataformas, de hecho existen otras más, pero vendrían a ser las que en el Perú tienen mayor impacto, han podido ampliar su oferta de cursos y han tenido un masivo uso. En ese caso implica que, como bien mencionabas, Olga, se puedan desarrollar contenidos pensando en la autoeducación y la teleeducación, contenidos pagados que respondan a un criterio, obviamente, a una curaduría, y que pueda servir para poder generar recursos al interior de la misma comunidad, la misma escena cultural. Entonces yo plantearía como esos dos recursos quizás para seguir explorando, que es la teleeducación, la autoeducación, con un mediador, con un profesional que dirige esto, y los elementos tipo la tienda de museo, la tienda cultural, que puedas tenerla en tu casa. Esos serían mis dos, como los dos posits que los dejo ahí pegados. Para agregar a lo de David, sería sumamente interesante, por ejemplo, y llevando la parte de la educación patrimonial, que es el vacilón en Clio, generar paquetes didácticos relacionados al patrimonio, sumamente relacionados con las visitas que se dan en los museos, en los sitios patrimoniales, y que puedan ser complementados a estas plataformas que utilizan en los colegios los chicos, y que llegue mediante una suscripción, así como tienes una suscripción, no sé, pues de una revista o de algo, de algún producto que como que pruebas a cierto tiempo, que te llegue mensual o bimestral, ciertas actividades lúdicas que puedes realizar en casa con los chicos, y de esa forma volver a reactivar esas actividades culturales que se tienen durante el año en los colegios, ¿no? ¿Qué sucede con esas actividades programadas de los chicos que salían a conocer las huacas, que salían a conocer los museos, y que ahora se pasan 8 horas, 7 horas sentados frente a un computador, ¿no? ¿Cómo hacer llevarlos o traer esa experiencia a la casa, ¿no? Porque ya sabemos, el año entero los chicos se la van a pasar con su clase online, ¿no? De manera remota. Entonces, generar ese tipo de materiales, ese tipo de experiencias para seguir formando en valores ciudadanos a partir de la cultura a nuestros estudiantes, que es importantísimo. Yo quiero comentar algo. Sí. Sí, Carolina, sigue, por favor. Ok, bueno, solo pequeño, agregar sin ir muy lejos también a que el hecho de que, como mencionaste María Alejandra, y bien has dicho David, como ahora los chicos van a estar 3.000 horas, o pequeños jóvenes, frente a una pantalla, sea televisor, sea una computadora, sea lo que sea, un celular. También creo que los contenidos que puedan llegar a tu casa, que te alejen de esa pantalla, van a ser muy valiosos, porque incluso a mí me pasa que me encuentro, no sé, feliz cuando, digamos, tengo algo que hacer que no sea mirando una pantalla, porque claro, trabajo, no sé, veo alguna serie, lo que fuere, bueno, leo más por eso, porque digo, ya, no quiero ver pantallas, entonces me pongo a leer, pero no sé, sin ir muy lejos, por ejemplo, juegos de mesa, no sé, he visto mucha gente se rompecabezas ahora, entonces tantas cosas que se podrían aprovechar desde los contenidos culturales para darnos ese otro respiro, ¿no? Más allá de la pantalla. Sí, efectivamente. María Alejandra y Carolina han mencionado para mí una palabra que es clave, que es la experiencia. Es decir,
los espacios en condiciones pre-pandemia también te vendían una experiencia. Era como también el perfil de, no sé, festivales tipo Lollapalooza, te vendían una experiencia. Te vendían el hecho de haber estado en el festival, así como un museo te vende, un sitio patrimonial te vende la experiencia de haber estado. Entonces, me parece pertinente lo que se ha mencionado, el hecho de poder llevar experiencia a los hogares con la creación de estos productos. Entonces yo creo que algo, y teniendo, así como un ejemplo ha sido el Museo Larco con esta serie a partir de su colección, pero en muchos casos hablamos de museos o espacios patrimoniales que pueden tener hasta 3.000 piezas en su colección. Entonces, definitivamente ahí hay un caldo de cultivo muy interesante y una materia prima muy rica de la cual se puede seguir trabajando. Sí, definitivamente. Bueno, como bien habías mencionado al inicio, esta pandemia está sacando, bueno, lo mejor y la parte, creo, el motor creativo de todas las personas, ¿no? Está como, el COVID nos está obligando a innovar, ¿no? En muchos de los aspectos, ¿no? Y es bastante interesante esto que mencionas también, porque también sería una manera, creo, de poder generar lazos, ¿no? Entre instituciones, fortalecer alianzas estratégicas para poder llevar también productos de calidad, ¿no? Las redes colaborativas, tal vez, no sé, networking u otras herramientas que tal vez antes no se habían, o sea, las tomábamos, pero tal vez no le habíamos dado una importancia como las podemos dar ahora, ¿no? Como lo menciona, porque igual para llevar el producto a casa y todo, bueno, tiene que seguir toda una línea, ¿no? Mira, con respecto a este... Sí. Sí, no, continúa, por favor, Olga. No, sí, bien. Me iba a preguntar si conocían algún otro factor, o alguna herramienta que para poder reforzar o aprovechar estas tendencias que se están dando. Ya, mira, tiene que ver mucho con el comentario que hice hacer de el trabajo en red. Definitivamente soy testigo de la falta de institucionalidad y de vinculación. Puntualmente hablaré de la escena a la que pertenezco, en la que trabajo, que es la escena de artes visuales. Aquí, básicamente, en la escena de artes visuales, la única asociación como tal con personalidad jurídica es la Asociación de Curadores del Perú, que agrupa a los curadores. Existen proyectos en red como la Red de Creadores, por una unidad de artistas, que, bueno, vienen articulando, pero es necesario que existan una institucionalidad a todo nivel, algo que permita de que de manera articulada se puedan generar, como se mencionó al inicio, se puedan generar esos mecanismos de trabajo colaborativo, pero también incluso de exposición de la problemática para el sector privado, el sector público. Ha quedado muy en claro en este contexto, en estos 60 días, que solos como anacoretas no podemos trabajar. Es necesario que podamos impulsar y fortalecer esas iniciativas de vinculación, ese trabajo en red. Ahora más que nunca considero que eso es necesario. Sí, definitivamente que sí. María Alejandra, creo que ibas a aportar algo. Quería comentar algo. Justo antes de que la pandemia ha dejado ver que nuestro sector es un sector incipiente, como se los comentaba, ¿no? Es un sector que necesita visibilidad, necesita mostrarse, pero mostrarse articulado, mostrarse asociado, porque es un sector que tiene alta fragmentación. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos emprendimientos, pero son pequeños, son aislados, entonces hay fallas en información,
nos perdemos muchas oportunidades de trabajar juntos y a gran escala. Entonces, en esta situación de emergencia sanitaria nos damos cuenta de que la asociatividad, la formalización nos dan muchísimos puntos a favor. Entonces, funcionar de esa forma va a hacer que el sector creativo, cultural, se ratifique que es un sector productivo y que tiene distintas dimensiones. Su dimensión más fuerte es la dimensión cultural, definitivamente, ¿no? Y que son proyectos, y que es un sector que tiene proyectos, programas, planes, que tienen capacidad de agregar mucho valor, sobre todo cultural, y tiene también la capacidad de generar empleo. Entonces, este sector cultural tiene también una dimensión social y urbana si es que la llevamos de la manera correcta, si es que estamos articulados, asociados, agremiados, podemos tener una contribución mayor y un crecimiento más inclusivo y equitativo en nuestra sociedad. Es un sector que genera desarrollo para todos, o sea, en muchísimos ámbitos, puede generar muchas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nos falla en este ir hacia la formalización, hacia la articulación y asociatividad a gran escala? Que nos falta capacitación en materia de gestión, porque muchos creadores se dedican a ser creadores. Entonces, cuando quieren gestionar, no basta con ser creador, sino que necesitamos tener un diseño y un plan estratégico para poder llevar a cabo proyectos que puedan llegar a más gente y que pueda tener y que pueda generar riqueza, ¿no? Entonces, además que nos falta financiamiento y eso es justo algo que se tiene que aprovechar mucho en estas circunstancias. Ahora mismo, por ejemplo, están abiertas a postulación los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, este es el momento en que los creativos y los gestores nos pongamos las pilas, nos tomemos en serio esto y formalicemos, nos asociemos, generemos alianzas para poder crecer a gran escala, ¿no? Yo quiero agregar algo más. Creo que sí, como bien ya lo han comentado mis compañeros, es que la alianza estratégica, ¿no? La red es súper importante, pero algo que creo que es notorio de mencionar ahorita es que si bien no, de alguna forma, no hemos estado quizás tan articulados, sí han salido a la luz muchas pequeñas articulaciones. O sea, digo, no hay la gran articulación, pero sí hay pequeñas articulaciones en distintas zonas, comunidades, etcétera, que son muy valiosas y que creo que es más. Yo ante esta pregunta incluso pensaría que ahora más que nunca es importante, pero creo que es la única forma en la que ha existido, se han podido desarrollar muchos proyectos culturales, bajo aunque sea la pequeña articulación o por ahí. Pero algo que ha salido a la luz a raíz de todo esto que ha pasado es que se han articulado esas pequeños grupos, pequeñas asociaciones, justamente con una parte importante, ¿no? Y es que es el sector público, que también necesita estar presente y dentro de esa articulación y que necesita generar mesa de diálogo, que necesita conocer esas articulaciones, esas pequeñas asociaciones y que necesita ser además ese ente articulador. Creo que eso ahorita ha hecho que estas redes que han salido, de hecho, han empezado a exigirlo, ¿no? Exigir del sector público ciertas cosas que las reconozca como tales, ¿no? Y que además haga a la par también su papel de ese eje o ente articulador. Y una última cosa importante es que creo que esto se puede realizar desde, como bien lo dijo María Alejandra, desde el trabajo del diseño, la capacitación, etcétera, pero algo que va a ser a la par igual de necesario son políticas culturales pensadas para la posibilidad de que eso sea así. Sí, por decir, hay mucho empleo desde el sector cultural, pero mucho es informal, muchas personas son independientes,
no tienen beneficios, no tienen AFP, digamos, todos estos beneficios que se dieron al inicio del aislamiento social, ¿no? Tu CTS, tu AFP, etcétera, muchas personas no lo tenían, ¿no? Entonces, creo que es importante también trabajar en esas políticas culturales que establezca, por ejemplo, un contrato digno para un trabajador del arte y la cultura, ¿no? Que no necesariamente existe ahorita. Entonces, creo que la articulación es necesaria desde, como dije al inicio, el sector público, el sector privado y la ciudadanía. Sí, definitivamente, como bien han mencionado, esto también de la formalización es demasiado importante, ¿no? Bueno, no sé cómo estará me imagino que es lo de esa formalización en este sector es a nivel del Perú, ¿no? Por ejemplo, yo había leído en el diario Gestión, sí salió justo cuando empezó esto de la pandemia, ya hicieron el confinamiento, ¿no? Que esa era una medida para también ya empezar a formar gremios para que puedan representar y defender los intereses, lo que había mencionado Carolina al inicio, ¿no? Pero también se necesita estar formalizados para eso, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo exigir algo también si yo tampoco me formalizo, ¿no? Tenemos que ir a la par, ¿no? Me parece súper importante esa acotación. Y también otro que mencionabas, María Alejandra y David, también me parece, era de, generalmente el artista no es gestor cultural, ¿no? Entonces, y generalmente el gestor cultural no es artista, ¿no? Entonces, claro, la idea es trabajar juntos, ¿no? Porque es un complemento, ¿no? Se pueden hacer grandes cosas si es que rompemos tal vez esa barrera, y ahora el gestor cultural creo que tiene la gran responsabilidad, o sea, nuestra responsabilidad es de acercar, de cortar esas brechas, ¿no? De cortar las brechas, pero ahora tenemos las brechas digitales, ¿no? Entonces, que algunos artistas pues tal vez no podrán manejar ciertas plataformas, se les harán difíciles, entonces ahí también se entra a tallar, ¿no? Lo que bien mencionaban para poder hacer capacitaciones, poder hacer este tipo de cosas que puedan facilitar el trabajo del artista y del sector cultural, ¿no? Y pueda ser más accesible para todas las personas, ¿no? Por acá tenemos, me parece una pregunta, se las voy a leer. De Eder Castro dice: buenas noches, gracias por compartir sus experiencias. Tengo una consulta, espero se me entienda. ¿Los proyectos de gestión cultural de ahora o antes de la pandemia son enteramente reflejo de la percepción, intereses o necesidades propias o ajenas de los gestores culturales, profesionales o especialistas en ese rubro? ¿O hay en ellos discursos o propuestas que emanen de los mismos consumidores de arte y cultura? ¿Quién decide tal o cual contenido? ¿Cuál es el balance? ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. Uh-huh. Sí, bien, puedo empezar yo quizás. A ver, sí. El proyecto responde a resolver una problemática. Entonces, depende si el proyecto es solicitado por una entidad pública, por una entidad privada, o si responde al interés del gestor en resolver ciertas problemáticas que él encuentra en donde está inmerso él. Entonces quiere resolver ciertas problemáticas, ¿no? Los proyectos se pueden realizar a medida, de acuerdo al demandante. Si es una institución pública que desea realizar un proyecto específico, responderá a ciertos requerimientos y especificaciones técnicas. Lo mismo sucede si es una entidad privada, ¿no? Te puede decir, mira, yo tengo una comunidad por donde atraviesa está muy cerca a mi empresa, entonces tengo el interés de generar un proyecto para generar un impacto positivo con esa población, y esta población tiene ciertas características. Es sumamente importante al momento de desarrollar proyectos culturales establecer un análisis de la realidad para poder
responder a la problemática de ese espacio y hacer proyectos que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto, más que resolver un interés propio, que también los hay, debe responder más al hecho de generar una acción que resuelva un problema de una comunidad o de la sociedad. Gracias, Mariale. David, ¿ibas a acotar algo, Carolina? Bueno, en realidad, como bien, solo reafirmaría lo que ha dicho María Alejandra, tiene que ver con entender la problemática o necesidad del lugar, del espacio, de la comunidad, del público al que va a ir dirigido el contenido cultural. Ahora, evidentemente hay un montón de espacios culturales, proyectos, etcétera, que sí se piensan desde la idea del gestor o la gestora, pero en realidad uno puede decir, es mi idea, pero va a tener que confrontarlo con a quien vaya a ir dirigido, ¿no? Y finalmente, si es que no se confronta con ese público y esa necesidad, uno puede hacer un proyecto, pero puede terminar no teniendo un público que lo escucha, que lo compre, que lo que fuera, que atienda a él, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues un poco también yendo a la pregunta, podemos encontrar de todo, ¿no? Hay de hecho proyectos comunitarios que se piensan desde la comunidad y lo que ha vivido la comunidad y el sentir de la comunidad y finalmente se crean para resolver esos problemas en conjunto desde su sentir propio, ¿no? Ese creo que para mí es el ejemplo más claro de desde dónde se piensa el proyecto, ¿no? Pero hay de todo realmente. Sí, hay de todo. ¿Y ustedes cómo creen, cómo podría ser tal vez la mejor forma? Porque también es necesario, bueno, como dicen, ya tenemos el proyecto y todo, pero ¿y si no tenemos el público a quien dirigirlo? Si no lo pensamos, si no lo pensamos bien, si no lo analizamos bien, ¿no? ¿Cómo podríamos, o en esta situación ahora digital, cómo poder captar la atención de este público, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser, no sé, las mejores medidas o las mejores herramientas, tal vez, que se puedan utilizar actualmente? Mira, yo quisiera comentar justamente sobre ese punto me vincularía un poco con lo último que se mencionó de pensar en las iniciativas comunitarias o en el propio contexto. Es decir, para continuar ese discurso, mencionaré una encuesta de Ciudadanos al Día cuando esta encuesta registraba que hasta hace un año el lugar escogido por la mayoría de jóvenes en Lima para vivir una experiencia recreativa o para vivir en comunidad que en un centro comercial. Bueno, para mí fue tristísimo leer eso, pero evidencia patrón, una lógica de mercado que está de por medio en la vinculación. Ahora que claramente ha cambiado este escenario, yo regresaría a esas prácticas familiares, esas prácticas evocativas, es decir, en los 80s era la práctica muy común de jugar con las velas, porque vivíamos en un contexto de apagones, a los cuentos, a la vinculación con las historias de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, por un lado, pensaría en los contenidos que te vinculen con lo originario, con tu historia personal, con tu historia familiar. Queda claro que en ninguna de estas, sobre todo en las grandes ciudades del Perú, aquí hay 3 ciudades por lo menos representadas en esta conversación, queda claro que ya casi no hay autóctonos de esa ciudad, es decir, casi no hay limeños de Lima y que vengan de generaciones de limeños. Todos venimos nuestros padres o abuelos vienen de algún otro lugar del Perú. Entonces, yo rescataría esas historias familiares y pensaría también en lo creativo
desde una mirada amplia. Es decir, quizás en Lima, que es la ciudad desde donde trabajo y vivo, pensamos el espectro cultural desde la lógica del museo, la galería, el teatro, el concierto, pero pensemos, por ejemplo, que en el altiplano peruano, en Puno, la Fiesta de la Candelaria es el evento cultural más significativo y de mayor acogida. Cada lugar tiene su propia historia. Y ahora más que nunca, para mí sería una tarea pensar en cuál es la historia de cada lugar. Interesante. Yo había leído también algo sobre eso de, bueno, de la historia de cada lugar es muy cierto, ¿no? Porque cada artista y cada gestor cultural, pues, tiene que acercar la historia de donde está, ¿no? Hacia su comunidad, ¿no? Y estaba, por ejemplo, viendo de que el Carnaval de Cajamarca, el próximo año también se está proyectando hacia una manera digital, ¿no? Entonces, bueno, personalmente digo, bueno, ¿cómo podrá ser el carnaval de manera digital? ¿Cómo harán una yunza de manera digital? No lo sé, pero bueno, no, quién sabe, ¿no? ¿Cómo nos van a sorprender? Porque como bien dices, esto todavía tiene para rato, ¿no? Y justo el carnaval está pues en esa fecha de febrero. Pero va a ser muy interesante ver cómo las industrias culturales o los gestores, los mismos artistas, siguen explotando su imaginación para darle criollamente, ¿no? La vuelta sacarles la vuelta a la pandemia y seguir mostrando sus quehaceres, ¿no? Carolina, ¿ibas a contar algo? Bueno, sí, sobre lo que ha comentado David, creo que también ahí hay otra tendencia que espero se desarrolle más y es creo también algo que deberíamos buscar como sector cultural, es que sí es verdad que ahorita hay el espacio digital para aprovecharlo, pero algo que también se está discutiendo más allá del sector cultural es, y creo que de hecho un poquito es cómo regresaremos a nuestra vida, ¿no? Cómo regresaremos a la normalidad entre comillas, ¿no? O cuál va a ser esa nueva normalidad. Y creo que incluso, por eso para mí, cuestiones como que la cultura puede esperar o que no es tan importante, me sorprenden, porque creo que es el rol de la cultura fundamental en repensar esa nueva normalidad desde cosas como las que ha comentado David, ¿no? Desde revalorizar el espacio de la familia, de la comunidad, del sentir, ¿no? Y creo que esa debería ser una tendencia por la que también vaya el sector cultural, si bien ha existido así, ¿no? Hay miles de proyectos comunitarios, pero creo que tendríamos que empezar a como desde distintos puntos empezar a volcar la mirada para trabajar más en eso. Y creo que eso más bien va a cambiar, no sé, repotenciar, a diferenciar, o bueno, a encaminarnos, ahí vino la palabra, a encaminarnos más a esa nueva normalidad que tiene que ver con tantas cosas, desde patrimonio inmaterial, ¿no? Desde el sentir no es que un artista es el artista y tal, no, es que es mi vida, ¿no? Vivo así, crecí así, nací así, y la historia de mis ancestros y tal, y toda mi familia, y no solo mi familia, toda mi barrio, mi comunidad y tal, y eso es lo más valioso, creo, y eso es lo que más bien va a hacer que esas identidades, que la cultura y la identidad no cambian, ¿no? Se adaptan, pero no mueren, que vayan a hacer que salgamos también, como en algún lugar escuché cultura y salud, que cómo la cultura aporta a la salud, pues porque tiene que ver con nuestra identidad y cómo nosotros vamos a implementar esta tarea de salir a esa nueva normalidad. Sí, y yo quería aumentar a los aportes de David y de Carolina el hecho de la identidad, ¿no? Que es nuestra esencia.
Entonces, no podemos perder nuestra esencia. Entonces, en este confinamiento es el tiempo perfecto para conocer nuestra propia historia, nuestra historia familiar, nuestra historia de barrio, porque ¿qué es al fin y al cabo la historia, no? O sea, la historia no es ese curso que a los chicos les cuesta tanto en el colegio. No, la historia es una herramienta valiosísima, es una forma de generar conciencia, es una forma de valorar tu pasado, de entender tu presente y de moverte activamente a formar ese futuro que quieres y que te permite aportar tu grano de arena a la formación de ese futuro en sociedad, ¿no? Que te permite también formar, fortalecer tus valores como ciudadano y que si eso lo tenemos en cuenta desde los más pequeñitos y además a eso utilizamos una comunicación correcta hacia el público en donde nos dirigimos desde donde estemos, vamos a darnos cuenta que si el proyecto está súper bien planteado, nuestras acciones están súper bien planteadas y le sumamos la comunicación correcta, vamos a tener contenidos exitosos porque vamos a poder enganchar con el público y vamos a tener historias interesantísimas que contar. Claro, además que cuando uno pues dice cultura, y cultura es tan amplio, ¿no? Engloba tantas cosas y generalmente las ligamos solamente a las expresiones artísticas o al patrimonio, ¿no? Pero no, pues todo es cultura. Nuestras maneras de, por ejemplo, afrontar la pandemia también es parte de nuestra cultura, ¿no? Había escuchado a un periodista, por ejemplo, decir que en el norte, bueno, saben que somos una de las zonas más afectadas acá, era también por parte de nuestra cultura, porque nos gusta comer rico y nos vamos al mercado por comprar solamente 10 céntimos de culantro, pero es por parte de nosotros, pero es una manera, como bien dicen, ¿no? De replantear, de repensar, de volver. Lo bueno de, como dijo David, ¿no? Está sacando todo lo bueno esta pandemia en esa situación. Es bastante interesante, la verdad, todos los aportes que ustedes están dando. Yo les agradezco bastante por haberse tomado el tiempo para estar presentes acá. Me habían hecho una pregunta, ¿qué propuestas pueden proponer desde su experiencia como gestores culturales? ¿No? Me lo habían hecho directamente a mí como Lambayeque, la voy a contestar, pero quisiera también llevarle las preguntas a ustedes, ¿no? ¿Qué propuestas pueden proponer ustedes desde su propia experiencia para que ese sector resista la crisis que estamos atravesando? ¿Sí? ¿David? Sí, mira, yo tomaría como ejemplo uno de los puntos de mayor atención cultural en Lima en este momento es Cantagallo. Cantagallo es una comunidad mayormente de artistas de origen chipivo, conigo o de las márgenes amazónicas. Y en el caso de ellos se ha desarrollado mucho, ejemplo, un personaje muy querido para nosotros es Olinda Silvano. Ella, su familia vienen desarrollando unos talleres de bordado quené que lo hacen por una plataforma de transmisión. Entonces, aquí claramente está por medio una vertiente tradicional, milenaria, y la tecnología. Es decir, la tecnología está complementando la difusión de la práctica tradicional. Con esto, ¿qué quiero decir? De que la tecnología es mucho más que, por ejemplo, tener router o tener internet. La tecnología es ese tech, ¿no? O sea, yendo incluso a la raíz latina, es esa forma como podemos hacer más eficientes todos nuestros procesos, todos nuestros proyectos, inclusive lo cultural. Me causa mucho interés y no deja de alegrarme el hecho que es un éxito este taller de bordado quené, lo sé por sus mismos facilitadores, es un éxito y evidencia de que personas
es la primera vez que prácticamente, que literalmente se están vinculando con la práctica que lo están haciendo, para así decirlo. Entonces, yo plantearía, y ya quizás como cerrando ideas de esta interesante conversación que estamos teniendo, es que aprovechemos las herramientas tecnológicas para difundir todas esas historias personales, familiares, cotidianas, esa tradición finalmente, que es lo que nos diferencia y nos hace únicos a los peruanos, es justamente nuestra historia, como bien se mencionó anteriormente. Entonces, yo creo que se debe a partir de este momento hacer un perfecto vínculo entre la tecnología y la tradición. Y eso va a permitir que, superado este momento, la difusión de nuestra cultura sea algo muy cercano para todos los peruanos. Sí, justamente hay otra pregunta relacionada mucho a lo que tú estás comentando de Gabriela de la Puente. Dice, sin duda las herramientas tecnológicas son de gran ayuda en esta crisis, pero ¿cómo acercarse a aquellas comunidades en donde no se tiene acceso a estas herramientas? Proyectos culturales con nuevos contenidos en radio y televisión como Aprendo en Casa. Sí, no sé si alguna de María Alejandra o Carolina. Yo voy a ver si puedo comentar yo. Yo creo que sí, sí, no sé, evidentemente hay una brecha digital en nuestro país y no es, no es algo que no sepamos, ¿no? No, por eso comenté hace un rato que no es, hay una gran parte digital a la cual sí nos tenemos que volcar, pero también hay otra parte desde la comunidad y desde cómo, incluso, no solo, por ejemplo, el ejemplo que ha dado David está bastante interesante, pero también hay desde la comunidad de Sarwa transformaron un elemento que ahora va a ser aparentemente de uso básico, de uso necesario, ¿no? Que son las máscaras. Y empezaron a hacer máscaras con diseños de Sarwa, ¿no? Entonces, creo que no solo se trata de volcarnos a lo digital, sino se trata de aferrarnos a esas cosas identitarias con las que promovíamos, con las que nos identificábamos, con las que además no solo nos identificamos, sino con las que son parte de nuestra vida, ¿no? Y cómo esas se transforman al contexto y al momento, ¿no? Como dijimos, no puede haber un proyecto sin mirar a su contexto, a su momento, al público, pero no solo al público, sino a la comunidad, a las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, de esa misma manera también pensar en cómo mi proyecto funciona en ese sentido, más allá de la tecnología, ¿no? Creo que, por ejemplo, las máscaras es un ejemplo, pero yo preguntaría, ¿cómo puede mi proyecto cultural aportar en la salud de las personas? Creo que es sencillo pensarlo desde sí, aporta porque hay una salud mental, etcétera, qué sé yo, pero ¿qué podría hacer yo, no sé, educativo para decir, desde un proyecto cultural de cómo tenemos que entender las distancias en este momento? ¿O qué puedo hacer yo desde ese lado? Y algo más que iba a comentar, perdón porque creo que me alejé un poco de la pregunta, desde el lado de la televisión, desde el Aprendo en Casa, creo que debería ser básico que la educación ahorita se fue o trabaje totalmente de la mano con el sector cultural. Desde el mismo programa Aprendo en Casa, pero hay podcast, radio, o sea, no solo podcast, que internet, desde la radio, etcétera, etcétera, desde distintos medios de las telecomunicaciones que podrían trabajar de la mano con el sector cultural para, uno, generar movimiento desde nuestro sector, pero también para alinear esos aprendizajes que hablamos hace un rato, que también sería importante reforzar desde la cultura, la identidad, etcétera. Espero que se haya entendido porque me enredé un poquito. Yo creo que sí. Y sería interesante también tomar en cuenta, justo en la línea de David y de Carolina,
el tema de la recuperación de las técnicas ancestrales en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es que cosas tan valiosas, importantes y trascendentales hemos ido dejándolas en el olvido y que son tan valiosas ahora en el día a día? Pensemos en la contaminación, en la preservación del medio ambiente. ¿Cómo es que la cultura y la recuperación de las técnicas ancestrales podrían aportar a esta nueva forma de vida que vamos a tener que llevar de ahora en adelante una vez que pasemos esta pandemia? ¿Cómo es que esos saberes ancestrales nos pueden heredar hasta el día de hoy formas correctas de vivir? Pensemos en el AINI, pensemos en el uso de materiales y técnicas que se usaban antiguamente y que se pueden seguir usando hasta el día de hoy. Pensemos en algo tan básico como salir a hacer las compras, ¿no? Ya sabemos que no se deben usar bolsas de plástico, entonces usemos, no sé, pues canastas de carrizo que son hechas por los artesanos de la zona, ¿no? Reactivemos también el sector de las artesanías, que es parte también de las industrias creativas y culturales, ¿no? Y que está tan detenido también. Sí, justamente tocando ese punto, por ejemplo, era una señora la que me había hecho esta pregunta en cuanto a Lambayeque, ¿no? Entonces, mi idea era, o lo que yo había pensado y que ya se ha venido tocando desde que empezamos esta conversación, era crear, bueno, alianzas estratégicas entre los artistas y los gestores culturales, ¿no? Pues para que trabajen siempre de la mano, y también incluir a los que hacen, a los artesanos, ¿no? Como bien mencionas, María Alejandra, por ejemplo, nosotros dentro del equipo de voluntarios tenemos a un amigo que se llama Sergio, y él trabaja con el mate o calabazo, ¿no? Entonces, él hace unos trabajos muy bonitos con el mate. Entonces un día yo estaba pensando en cómo, porque él vino a mi casa trayendo un mate larguísimo lleno de chicha de jora, ¿no? Entonces luego me dijo que así era como se transportaba la chicha. Y yo, bueno, yo no sabía, obviamente, porque yo desde que nací tengo la idea de que, bueno, he visto transportar la chicha en botellas de plástico, ¿no? Entonces luego le pregunté a mi abuelita, y ella no es de acá, ella vino de Chota, pero ella tiene más de 50 años viviendo en Lambayeque, y me dice, sí, pues así era antes, ¿no? Así transportaban la chicha y así transportaban el agua, qué sé yo, ¿no? Entonces yo le di la idea a Sergio, bueno, ¿y por qué no retomamos y hacemos ahora unos tomatodos de calabaza, ¿no? Entonces, ya se quedó con la idea. Él me ha hecho un tomatodo, le he comprado un tomatodo, él lo ha pintado porque él lo pinta. Lo interesante de Sergio, por ejemplo, es que él trabaja con el mate desde el inicio. O sea, él siembra, él cosecha y él lo trabaja, ¿no? Entonces, él hace toda la cadena, ¿no? Entonces, pero falta, creo, le decía, quien para que venda. Entonces, estuvo exportando algunos de sus trabajos a España, pero bueno, obviamente con esto ya no puede, pero sería importante, creo yo, tal vez de ahora, como bien dijeron, crear lazos, crear puentes, ¿no? De poder tal vez hacer una plataforma digital. En este caso, como la pregunta va ligada a Lambayeque, diré lambayecana, ¿no? Donde se puedan exponer los trabajos de los artistas y que la gente conozca y adquiera, ¿no? Los trabajos de los artesanos o de los pintores o de los escultores, ¿no? Hacer una plataforma donde también los que hacen teatro puedan tener allí su espacio, ¿no? Y obviamente y generar también un ingreso para ellos, ¿no? Porque es lo justo y además que es necesario, ¿no? Y sería, bueno, se me ocurrió, me parece interesante porque vi también algo similar en que se hizo en México con una plataforma que ya tiene ahorita más de 5 millones de visitas. No sé si es que venderán productos, pero sé que sus artistas, bueno, exponen su trabajo,
pero si podemos hacer una plataforma, por ejemplo, no sé, en Trujillo tal vez una plataforma, un agremiado, ¿no? Nos podamos unir así, ¿no? Por departamentos y también de alguna manera hacer que el poblador vea el trabajo y empiece a consumir lo local, ¿no? Porque tenemos que igual, ¿no? Volver a lo local, ¿no? Ya de nuevo, ¿no? Las canastas de mimbre, de nuevo, no sé, recoger envolver el queso, traerlo envuelto en panca, qué sé yo, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Esa es la idea que se me había ocurrido para Lambayeque. No sé si ustedes quisieran agregarle algo más. Y es muy similar en el norte, Olga, ¿no? Pensemos en las tejedoras de Narigualá, en los sombreros de paja toquilla, que son finísimos. Pensemos en los artesanos de Simbilá, también en Piura, en Catacaos. Pensemos también en los que trabajan el carrizo aquí en Trujillo, los que trabajan la madera en Magdalena de Cao, que son famosísimos, los hermanos Iparraguirre, exponen todos los años en Ruracmaqui, y que tienen distintas formas de vender sus productos, ¿no? Entonces ellos también ahorita están paralizados porque parte de su público eran los que visitaban el museo de sitio, las huacas, y eran los mismos visitantes que pasaban por su taller, por su tienda, y ahora mismo tienen que repensar para ver cómo es que se va a reactivar esa parte de la economía, ¿no? Y justo volver a esas prácticas, repensar cómo vamos a hacer para rescatar esos valores ancestrales y usarlos en el día a día, me parece que sería una forma sumamente buena de trascender con nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Yo Sí, definitivamente. quería simplemente, me quedé pensando en una pregunta de Gabriela Lapuente que hablaba de las comunidades que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas, y haciendo un poco eco a lo que mencionaban mis dos compañeras en esta mesa, es el de que muchas veces en otros lugares del Perú funcionan otras herramientas, por ejemplo, la radio perfectamente, el perifoneo, a través del uso de perifoneos he visto que funciona mucho en la sierra del Perú. Entonces, pensando en esta mirada amplia a la tecnología, yo creo que se pueden desarrollar contenidos para justamente el contexto determinado. En un contexto donde funciona la radio, un ejemplo es Aprende en Casa, que también está llegando por radio, pero también los perifoneos, los avisos en los mercados, que hayan pautas culturales, hablo algo de 20 segundos, 40 segundos, sería una forma de innovar con herramientas muy cercanas y vinculando con eso que creo que ha sido lo que más hemos conversado en esta noche, que es esta vinculación con lo cotidiano, con lo familiar, con lo comunitario, aprovechar la tecnología para explorar y exponer nuestras propias tradiciones. Sí, sí, definitivamente. Es un reto bastante amplio el que tenemos ahora. Como bien dice Jorge Cuevas, si gestionar cultura ya suponía un reto antes del estado de emergencia actual, en la nueva normalidad se requerirá más que nunca una profesionalización del sector con iniciativas articuladas y sostenibles en el tiempo, ¿no? Era lo que se estaba conversando, ¿verdad? Y acá también tenemos otra. Sí, María Alejandra. Se requiere pensar las políticas que en el Perú estamos trabajando en ello todavía, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, bottom up, ¿no? Como dicen en la economía naranja. Es sumamente importante porque es un brazo muy fuerte de las industrias creativas y culturales y de la economía tradicional cultural, el sector público. Entonces, es el sector público que tiene que dar el lineamiento, que tiene que dar la forma, tiene que dejar todo listo, el espacio armado para que la cosa funcione, ¿no? Generar todo el armazón
de las políticas para que esta industria se desarrolle. Y bueno, vamos por un buen camino ahorita mismo con las alianzas. A través de la presión ha aparecido un decreto de urgencia ahora destinado específicamente para cultura. Esperemos ver justamente el RM que salió también el 21 de mayo para que se van a establecer espacios, se van a establecer mesas, se va a hacer una organización. Esperemos que los departamentos, además de Lima, tengamos una participación activa para poder ver también parte de ese financiamiento por otros espacios del país. Sí, sí, justo lo que estaba pensando de esta plataforma o esta web que se podría tal vez generar, ¿no? Haciendo alianzas, pues podríamos postular, ¿no? Al decreto que ha salido, bueno, cuando ya salga, ya se pueda postular, podría hacerse un buen plan, ¿no? Y poder postular y poder acceder a esto, ¿no? A uno de los beneficios que nos está dando, bueno, el ministerio, ¿no? Veamos, acá hay una pregunta. Olga, perdón un segundito antes de terminar este tema. Veamos en la misma región, en Latinoamérica, el Caribe, espacios en donde ya vemos modelos exitosos, ¿no? Pensemos en el MICA de Argentina, ¿no? El mercado de industrias culturales de Argentina. Cómo es que ya se han creado espacios ideales para que haya una dinámica en el sector de las industrias culturales y creativas, ¿no? Pensemos en los distritos creativos, espacios pensados específicamente para fomentar la creatividad y la innovación ligada al sector cultural, ¿no? Entonces, las políticas culturales justamente te van a permitir ese tipo de desarrollo, ¿no? Y que al final de cuentas es un desarrollo a nivel de transversal en todos los sectores del país, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las políticas culturales son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro sector. Sí, sí, definitivamente. Aquí tenemos una pregunta de Fernanda. Dice, si bien hoy en día los eventos culturales se están adaptando a la versatilidad virtual, ¿qué pasa si invierten los objetivos básicos y más bien no comunican de manera efectiva, olvidan el público objetivo, difícil acceso a la información, etcétera, por el hecho de ser nuevos en esta experiencia y no logran el éxito? ¿Qué estrategias les recomiendan para que su público vuelva a confiar? Bueno, yo en ese caso, en realidad lo que recomendaría, y creo, no sé si a mis compañeros les ha pasado, pero creo que como en muchas cosas uno empieza sin saber demasiado. Entonces, en realidad creo que cómo empezar de nuevo, pues ver qué pasó, qué sucedió, cuál fue el error y sobre todo el público, etcétera, el espacio, todo lo que ha comentado, decir, cuál fue, por qué no funcionó, a qué público le hablábamos, sabíamos a qué público le hablábamos, no sabíamos, a qué público le quisiéramos hablar. Siempre es bueno preguntarnos esto antes de, pero la verdad es que, bueno, yo cuando empecé a trabajar en cultura, no me lo preguntaba, te lo puedo asegurar, solo quería hacer obras de teatro y ya está. Y claro, evidentemente con el tiempo me fui dando cuenta que en mis obras de teatro habían 20 espectadores. Entonces dije, bueno, tengo que arreglar algo acá, ¿no? Y poco a poco así se va aprendiendo en realidad. Creo que lo que sí le puedo sugerir a la persona que ha preguntado esto es que ahorita hay muchísimo material libre en internet sobre cómo hacer proyectos culturales. Y eso es algo que yo en su momento, hace mucho tiempo, no tenía. Entonces, hay instructivos simples que son guías, ¿no? Porque tampoco es que te diga ya, hay libros más largos, pero hay instructivos simples que nos pueden servir de guía, que nos pueden ayudar a detenernos un ratito antes de querer hacer algo, porque a veces nos gana como las ganas de hacerlo, y a pensar un poco cómo estructurarlo y bueno, y probar. Igual siempre, pues, hay una condición viva que vamos a seguir aprendiendo de eso, pero bueno, esas serían mis sugerencias. Sí, es importante también saber que no existe una fórmula mágica, ¿no? Existen pasos a seguir, existe muchos factores que puedes tener en cuenta, pero siempre hay factores sorpresa que te van a agarrar en el camino. Algo que no te puede fallar nunca y que no puedes olvidar jamás es un buen plan de comunicación.
Entonces, tienes que tener las herramientas correctas en tu plan de comunicación. Si no lo sabes tú, pues asegúrate de tener un socio o un colega o una parte de tu equipo que sea trome en comunicación, en marketing, en gestión de planes de comunicación, porque eso es lo que finalmente le da también una fortaleza muy grande a tu proyecto, porque vas a asegurar cómo llegar de manera adecuada a ese público al que deseas llegar, a tu público objetivo. El plan de comunicación es fundamental, fundamental. Yo suscribo lo que dice María Alejandra, el hecho de que algo que ha quedado también evidenciado en este periodo de emergencia es la necesidad y la presencia que tienen los comunicadores. Es quizá, creo que toda institución, ya no solamente el sector cultural, ha necesitado estos días comunicar contenidos. Entonces, en un proyecto cultural, como dice Carolina, efectivamente se trata, también es mi historia personal, de un ensayo-error, ¿no? Entonces, ese ensayo-error es lo que te permite, bueno, hacer una trayectoria, hacer ya un cuerpo de trabajo, pero también esa capacidad de comunicación, que un comunicador profesional obviamente lo sabe, saber cómo se va a difundir algo, cuándo, cuál es tu objetivo, cuándo, dónde, ¿no? Entonces, esos son como buenas formas de pensar proyectos culturales. Y yo quisiera agregar que al plan de comunicación también algo súper importante es el porqué de tu proyecto, que siempre sepas por qué estás haciendo lo que quieres hacer, no lo que quieres hacer, sino por qué lo quieres hacer. Hay un ejemplo, hay una charla muy buena que yo siempre la doy, de Simon Sinek, que es por qué los grandes líderes inspiran, si pueden búsquenla, es de 20 minutos, pero que dice un ejemplo que a mí me encanta, que es los hermanos Wright que descubrieron que descubrieron la arquitectura o cómo hacer una máquina que volara, ¿no? Y el ejemplo que él da es que dice que hay una persona que se llama Samuel Pierpont Langley, algo así, que tenía todos los ingredientes para descubrir el vuelo, ¿no? Tenía financiación, los periodistas lo seguían a todos lados, tenía el mejor equipo, más capacitado, ¿no? Entonces, bueno, investigó, etcétera, pero a metros de distancia estaban estos dos hermanos que no tenían ni un solo, bueno, que tenían, nadie los seguía, no había periodistas, eran ellos y la gente que trabajaba con ellos, y finalmente descubrieron esta máquina que volaba, ¿no? Y lo que dice es, ¿por qué es tan importante? Y cómo lo ves en este ejemplo, es que el día que se descubrió que estos hermanos habían descubierto esta máquina que volaba, este señor Samuel dice, pucha, ya fue, lo descubrieron, me retiro de esta búsqueda, ¿no? Si el por qué es lo más importante, ese señor hubiera dicho, qué increíble este descubrimiento, ¿cómo hago para potenciarlo? Si tu por qué es claro, tú siempre vas a ir mirando ese por qué, ¿no? Siempre vas a buscar esa razón de ser, ¿no? Si lo que quieres hacer algo, lo vas a hacer, bueno, sí, pero si lo que tú quieres lograr es algo que respondes con un por qué, la búsqueda, a pesar de que te equivoques y que hay errores y todo, va a hacer que tú sigas en eso y que finalmente lo logres. Genial, interesante los aportes. Nosotros igual, bueno, yo puedo decir lo mismo también de que uno va aprendiendo también mucho sobre la marcha, ¿no? Eso igual nos está pasando ahora, como bien lo han mencionado con el tema retomando un poco del comunicador. Nosotros, como productora, tal vez no habíamos visto que podría ser esta figura tan fuerte, el comunicador o un aliado súper estratégico, ¿no? Ahora que estamos en esta situación, hemos podido visibilizar eso. Uno de los errores creo que bueno, nos ha comentado es que generalmente las personas solamente tratan de hacer con su negocio o lo que tengan como productora, etcétera, solamente venderlo a través de las plataformas de las redes sociales y se olvidan de más puntos a tallar, ¿no? Y lo que mencionan ustedes es algo que refuerza lo que dice, y tomando el punto de lo de gestión, pues me hace recordar mucho a un señor que cada vez que teníamos que hacer
algún proyecto o tenemos que gestionar algo, y yo, bueno, le decía, pero no creo que salga, ¿no? Y me decía, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Allá, entonces, bueno, con eso, con eso en mente ya me voy. Así sale bien y si no, pero por lo menos lo vamos intentando en el camino y vamos aprendiendo de ello. Aquí está otra pregunta, me parece. De Cielo Delgado dice, después de la pandemia, ¿es probable que el sector artístico tienda a virtualizarse o se conservará la experiencia presencial? ¿Qué probabilidad hay? Bueno, yo supongo que esto no va a ser, obviamente, la virtualización no va a ser para siempre, pero sí va a quedar tal vez una parte de ello, ¿no? Porque en algún momento los museos se volverán a abrir, en algún momento los teatros se volverán a abrir, ¿verdad? Todavía no sabemos cuándo, pero va a tener que suceder, Bien. obviamente con las medidas del caso. Con respecto a la pregunta, bueno, y ya hace 2 días viene a mi mente este texto de Walter Benjamin, que es el arte en la época de la reproductibilidad técnica, y cuando hablan de pérdida del aura, ¿no? El aura, que es esa calidad que es espiritual que tiene en sí la obra de arte. Bueno, eso fue hecho en un contexto obviamente donde aparecía el cine y cómo eso podía hacer que se pierda el aura, ¿no? Yo creo de que definitivamente el contacto directo con una obra de arte es algo difícilmente de sustituir, así como el teatro, bajo mi punto de vista, se vincula mucho a una experiencia, a esa magia de entrar al teatro. Sin embargo, yo creo que este periodo ha permitido, ya bueno, y aquí, bueno, es algo que ya también mencionado, que podemos encontrar otras formas otras de vincular nuestro trabajo con el espectador. Es decir, ampliar el concepto, la idea que tenemos del público, del espectador. Yo no creo que lo presencial y lo virtual compitan. Yo creo, y ahora mucho más que nunca, que se complementan. Creo que, no solamente lo creo, soy testigo de que muchas personas que no habían tenido contacto con una experiencia cultural en esta virtualidad lo están teniendo. Esto va a implicar o va a ser posible de que quizá en un escenario donde ya se permitan las actividades presenciales, más o menos como antes lo teníamos, hayamos tenido muchas personas que se han vinculado con esa experiencia, con ese carácter, ese vínculo con el aura que tiene la actividad cultural. Me reafirmo entonces en esto de que yo no creo que compiten, creo de que se complementan. Para completar lo que comenta David, considero también que este espacio que tenemos ahora, que pasamos más tiempo en casa, permite crear nuevos públicos, permite también educar al consumidor cultural y está dándose cuenta del abanico de opciones que tiene para consumir en cultura y que no lo va a relacionar con algo que puede ser aburrido o que puede ser silencioso o que puede ser similar entre unos y otros, ¿no? Sino que va a encontrar algo con lo que se identifica, algo que le genera emociones y definitivamente lo virtual y lo presencial no tienen comparación, sino que como dice David, ahora mismo se complementan, pero tenemos que tener en cuenta que esto no va a ser para siempre, ¿no? Vamos a regresar a esos espacios de encuentro, vamos a poder volver a tener experiencias multisensoriales frente a los telones, cuando se levantan los telones en el teatro, tener experiencias místicas en los espacios patrimoniales, poder tener experiencias diversas frente a muestras artísticas, audiovisuales.
Esto definitivamente va a fortalecer muchísimo nuestro sector en la parte de educación hacia el consumidor y la generación de nuevos públicos. Genial, gracias. Acá tenemos una última pregunta de Mauricio Pérez. Él dice, ¿cómo llegar al público objetivo si dicho público es de un pueblo joven donde gran porcentaje carece de internet y de poca cultura digital? Bueno, hace poco, creo que respondimos una pregunta similar, pero David dijo algo que es realidad en bastantes lugares. Podemos hablar de radio, podemos hablar de perifoneo, podemos hablar de los mercados incluso, cuál es la mecánica del mercado, cómo uno tiene presencia en el mercado, cuál es la dinámica del mercado en la cual yo con mi proyecto cultural puedo aportar, ¿no? Creo que hay otros espacios, como hemos mencionado, más allá de lo digital, y como ya incluso con la pregunta anterior han mencionado mis compañeros, es que no va a ser solo digital la reinvención, sino es una dualidad de lo digital y la nueva normalidad de lo físico, y cómo la cultura aporta esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que está más allá de ver evidentemente hay que ver si es que hay alcance o no digital, pero creo que eso no debería ser más bien una barrera para el proyecto que tengamos en mente. Claro, más que una barrera, un reto en todo caso, ¿no? Así Sí. es. Bueno, antes de dar por terminada la reunión, y dando pie a lo que habíamos hablado hace rato sobre lo que eran también las alianzas estratégicas, nosotros habíamos visto como una medida también de poder ayudar. Nos hemos unido con Píntate de Verde el Corazón, es una organización que ahorita se está encargando de ayudar a los recicladores, ¿no? Porque también es otro sector que está bastante afectado, ¿no? Por esta coyuntura, por lo cual les recordamos a las personas que nos están mirando que por la compra de su certificado digital o por alguna colaboración que está saliendo en las pantallas, entran al sorteo de una taza con el logo de la productora, ¿se ve? ¿Sí? Y con el diseño del artista Mo, ¿no? Entran al sorteo de esta taza y con su colaboración ayudan a Píntate de Verde. Y así seguimos generando espacios y ayudándonos entre todos. Les agradezco mucho, chicos, por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido bastante enriquecedora y bastante amena. Personalmente yo he aprendido bastante hoy día de todo el conocimiento que ustedes tienen. No sé si alguno quisiera dar algún consejo, tal vez para finalizar. No, yo quisiera más que un consejo felicitar a quienes han ya podido llevar a cabo, a quienes han convocado esta reunión, a ustedes, y también quiero felicitar a mis compañeras, a María Alejandra y a Carolina. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, me agrego a agradecer la invitación, el espacio, siempre algo que estaba pensando la semana pasada es que agradezco mucho estos espacios de conversación que son ahora totalmente accesibles y necesarios. Y nada, entonces les agradezco tanto por invitarme, pero también por crearlo y por pues, toda la gente que esté viendo también, ¿no? Por unirse, y también a mis compañeros por todos los aportes, por los ejemplos y todo lo que hemos comentado. Sí, yo me uno también a las felicitaciones, Olga, las felicitaciones a la productora Cultura, que desde Lambayeque está haciendo este esfuerzo por seguir moviendo la cultura y generando espacios de conversación y de encuentro, aun cuando estamos lejos, y poder retroalimentarnos entre los que nos encontramos aquí en este mundo tan bonito de la cultura y la gestión cultural. Sí, un mundo tan bonito, de verdad. Gracias nuevamente. Bueno,
esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, tal vez, porque tendremos, creo que, mucho por hablar todavía. En cultura todavía hay mucho por decir. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Hasta luego.